Buenos días, soy Estefanía Mogollón, estudiante de la Universidad de las Américas. Le agradezco mucho por haber dado la apertura para realizar esta entrevista. Para iniciar, quisiera preguntarle qué piensa acerca de la normalidad y la anormalidad. Ya, bueno, los dos conceptos son muy subjetivos. Un concepto de normalidad para un tipo de sociedad en un tiempo determinado va a generar mucha discrepancia para otra sociedad en otro tiempo determinado. Entonces, la normalidad se podría definir como lo aceptado socialmente en un determinado tiempo y para una misma cantidad de personas. Te pongo un ejemplo. Utilicemos las subculturas. Para los rockeros va a ser muy normal el hecho de que tengan cadenas, de que tengan chompas de cuero, cierres y toda la indumentaria de los rockeros con estampados con demonios y cosas que sería la normalidad en su círculo, con ese tipo de gente, con ese tipo de personas. Pero, por ejemplo, si tú pones esta misma identidad en un grupo de reggaetoneros, pues va a haber una distancia y van a decir, no está ubicado bien. Entonces, la normalidad se rige bajo la influencia que tiene las demás personas para el actuar de una misma. En la sociedad, bueno, que sería ya lo macro, eh, la normalidad va acentuada en base de lo que nos dicen las autoridades, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de los criterios diagnósticos para ya traducirlo a una patología, ¿no es cierto? Para saber qué o en dónde encaja una situación que ya no es tan común y que está causando conflictos. Entonces, de nuevo, la normalidad y la anormalidad van a ser juzgadas no por nosotros mismos, sino por entidades sociales superiores a nosotros, a las cuales nosotros nos acogemos, sea esto desde un grupo pequeño o lo macro en la sociedad. Ok, gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo cree usted que se podría promover la equidad y la calidad en el acceso a la atención de salud mental? Ya, bueno, hablar de equidad es algo complejo, no es algo tan simple. La equidad quiere decir que al que más necesita se le debe dar más, se le debe apoyar más. Eso es la equidad. Y contrario a la igualdad, que dice a todos damos lo mismo en la misma cantidad, más allá de la valoración de necesidades que puede existir en cada uno de ellos. Entonces, lo primero es un trabajo en políticas públicas, es un trabajo en censos de personas, no es algo tan simple como buscar la equidad. Nosotros lo que podemos ayudar desde los consultorios es atendiendo con calidad y calidez a todos nuestros pacientes, brindándoles el apoyo que ellos necesitan para que nosotros actuemos en esa situación conflictiva con la cual el paciente llega, sea esta física o psíquica. Entonces, una vez que nosotros brindamos a cada caso específico y solventamos las especificidades del caso, yo creo que estaríamos ayudando a alcanzar esa equidad, porque las personas van a tener diferentes, inclusive patologías presentes, dependiendo de las necesidades que tengan. Entonces, si como salud nos dedicamos a solventar estas especificidades de ellos, vamos a alcanzar un poco de equidad, tal vez. Pero como te digo, la equidad en sí es algo muy difícil, porque quitas un montón de cosas y un montón de trabajos multisectoriales, no solo de la salud. Necesitas bienestar, economía, ministerios, ¿no? Ministerio de Bienestar, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, y es una situación que en sí, aún unidos todos, ahí se podría lograr algo de equidad, pero desde nosotros creo que en el trato de calidad y calidez al paciente. Ok, muchas gracias. La siguiente sería, ¿qué tanta influencia cree que tenga la economía en la salud mental de la persona? Bueno, muchísimas. Es una pregunta que de por sí ya tiene una respuesta dada. La pirámide de Maslow eh,
habla justamente del trabajo, de la economía, como una de las necesidades fundamentales del ser humano. Entonces, si tú no tienes satisfecho una necesidad fundamental del ser humano, el ser humano no va a ser sano, no va a estar sano, va a verse afectado en todas las áreas, física y psíquica también. Una persona que no tiene trabajo no va a tener cómo pagar las deudas. Y una de las deudas que casi todos los ecuatorianos tenemos es el arriendo al comienzo del mes. Entonces, si tú no tienes el dinero, la economía para solventar lo mínimo de tu parte, entonces vas a tener preocupaciones. Y si no sabes cómo canalizar o sublimar esas preocupaciones, vas a tener ansiedades, vas a tener depresiones, vas a tener trastornos límites de la personalidad o trastornos de conducta también. Entonces, la economía va muy ligada. La economía va muy, muy, muy ligada al aspecto de salud psíquica. Imagínate tú, pongámoste un ejemplo, una persona consumidora de alcohol que consume una botella de ron de $16 sin tener trabajo, está quitando la calidad de alimentación, no solamente a él, sino a toda su familia. Pero una persona que tiene trabajo, que consume cualquier cosa de alcohol de $16, va a sentirse más tranquilo y menos agobiado por ese gasto. En los dos casos, el consumo de alcohol llevará a otro tipo de conflictos, pero como te digo, la afectación del conflicto económico se ve mermado en que si tengo o no tengo para comprar lo que voy a consumir. Esto mismo se traduce en comida, esto mismo se traduce en ropa, esto mismo se traduce también en golosinas, lo que sea. Si es que yo puedo solventar eso, voy a estar más tranquilo. El momento que yo no puedo solventar nada, ni las necesidades fundamentales, va a haber una afectación biopsíquica. Listo. La siguiente sería, ¿cuáles le parecen que son los puntos más fuertes del modelo biopsicosocial? A ver, el modelo biopsicosocial es el modelo más completo que existe y el cual nos muestra al ser humano como una entidad multifactorial. Pienso que el entender al ser humano como una unidad multifactorial es el punto más fuerte de esta teoría, porque las afectaciones del ser humano se dan mediante la unión o la individualización en cada uno de estos aspectos. Te pongo un ejemplo. En el modelo salud-enfermedad, que era el, el médico, ay, que se me fueron los nombres. Bueno, en el modelo médico solamente se toma como para traducirle en la parte psicológica, un estímulo-respuesta nada más. Es decir, hay un agente patógeno que produce una enfermedad y se elimina el agente patógeno, se elimina la enfermedad. Y así funcionábamos con esta valoración o con este condicionamiento medicamentoso por varios años, cuando resulta que la mayoría de patologías se volvían a repetir en una base emocional, en una base comportamental o en una base psíquica de las personas. Entonces, el momento en que los médicos comienzan con el modelo médico a, valga la redundancia, a fracasar demasiado y a insistir en ese fracaso, es cuando el modelo biopsicosocial surge y dice, no, 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 aquí hay algo más que está influenciando esta enfermedad. Y al analizar, al estudiar, al investigar, se dan cuenta de que el ser humano no ha sido pues solo una base, como se creía, psíquica y biológica, y que lo biológico afectaba a lo psíquico y lo psíquico afectaba a lo biológico. De repente encuentran también que hay una parte social que afecta también al individuo y que en esa parte social es tan fundamental como la psíquica o la biológica. Y desde ahí comienzan a dirigir las acciones hacia este modelo biopsicosocial. Entonces, el punto más fuerte del modelo biopsicosocial para mí es exactamente el hecho de distinguir al ser humano como una entidad multifactorial, como una entidad que
necesita cuidado en al menos 3 aspectos: biológico, psicológico y social, cada uno verificando factores de riesgo y factores protectores. Ujú. Esa es. Ya, la siguiente sería, ¿cómo cree usted que se podría promover la importancia de la salud mental? A ver, no te escuché, repíteme por favor. ¿Cómo cree usted que se podría promover la importancia de la salud mental? Ya, verás, la importancia de la salud mental es muy difícil, pero yo creo que desde la fundamentación de la Carta de Promoción de la Salud, la Carta de Ottawa, en Canadá, se cambia el enfoque del proceso de enfermedad únicamente basado en un modelo biomédico, sino que se comienza a registrar un nuevo enfoque en el cual los multifactores que existen en este proceso de salud y enfermedad son tomados en cuenta. Y en ese momento de la fundamentación de la Carta de Ottawa, primero lo que dicen, a ver, es, vamos a ver los prerequisitos para la salud. Y los prerequisitos para la salud nos dicen muchísimos factores psicológicos y sociales, más que biológicos. Los prerequisitos para la salud generan el concepto de salud que hoy todos tenemos, que es no únicamente el completo estado de bienestar, sino que añade otras cosas, mira, y dice, es el hecho de usted convertirse en un ente activo para su sociedad y que traiga beneficios a eso. Entonces ya no solamente era la salud, el estar bien, como lo tenía el modelo médico. Cuando la Carta de Ottawa surge y se ven los prerequisitos para la salud, ya le dice a usted que debe ser, aparte de estar bien, debe ser un ente activo y productivo en su sociedad, estable. Y ese es el concepto de salud que se maneja hoy día. Entonces, lo primero que yo pienso que se debe hacer para poder promover la salud mental es que todos tengamos claros este concepto de salud que nace en la Carta de Ottawa, porque si no todos tenemos claro ese concepto, vamos a llegar a tratar a los pacientes como la perspectiva biomédica, en la cual llega y lo que quiero es diagnosticar, lo que quiero es patologizar, y el paciente no necesita eso. El paciente necesita que nosotros hagamos, si bien un análisis clínico de sus conflictos, también necesita que lo entendamos como ser humano. Y eso nos lo proporciona este concepto de salud. Ya. Entonces, después de que nosotros entendemos el concepto de salud, la segunda parte es entender los 5 ejes de la Carta de Ottawa. Los ejes de la Carta de Ottawa son muy claros. Mira, uno de estos ejes, para tomarlo por tal vez la brevedad de la entrevista, tomemos uno de ellos, que es el que más me gusta a mí, es el repotenciar las aptitudes de los individuos. Es decir, fomentar que en sus propios talentos se alcance un mayor estado de bienestar. Pero eso debemos hacerlo nosotros, pues los clínicos. Eso debemos hacerlo todo el personal de salud. Eso debemos hacerlo las entidades gubernamentales que están a cargo de las personas. Entonces, en este solo eje, como en todos los otros ejes, es un trabajo multisectorial, es un trabajo individual y grupal, es un trabajo en el cual se debe comprometer tanto el individuo como las personas que están a cargo del individuo. Entonces es un trabajo muy complejo. Pero a ver, la salud mental en el Ecuador está en pañales. Hay muchos huecos, hay muchas situaciones que todavía hay que corregir en la salud mental. Y desde esas correcciones, la creación de políticas públicas, la reorganización de los servicios sanitarios, vamos nosotros a ir dirigiendo esta situación, mejorar. En el Ecuador falta mucho, sí, pero toca construirlo. Y a los que nos toca construirlo son a ti desde la academia, a mí desde los consultorios, a los que están a cargo en planta central del Ministerio de Salud Pública,
pero empezar a trabajar basado en las necesidades de la población. ¿Quién trae las necesidades de la población? Somos nosotros, los que estamos en primer nivel de atención. Entonces nosotros sabemos y decimos, a ver, las familias o los individuos no quieren pues que se pensaba antes, tienen ansiedad o tienen depresión. No es así. Hoy la mayoría de problemas van a cargo de control de las conductas, por ejemplo, desde la figura parental, desde la figura de autoridad. No se controlan las conductas. Van desde el hecho de no tengo un sentido a mi vida. Y entonces, sí, muy bien, eso me causa depresión, sí, pero encuentro el sentido a la vida. Primero, para poder subsanar esta situación. Porque si solamente me dedico a tratar la depresión, le voy a mandar a psiquiatría, en psiquiatría le van a medicar, con la medicina lógicamente se va a sentir un poco mejor, mayor estable, pero después va a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha solucionado el problema de fondo. Y el problema de fondo lo tenemos nosotros. Ok, Entonces somos nosotros los que de los consultorios debemos hacerlo. listo. La otra pregunta sería, ¿cree usted que el modelo biopsicosocial se enfoca en la salud y enfermedad de manera participativa? A veces sí, a veces no. El modelo biopsicosocial en sí, bajo los estatutos que plantea, es una situación participativa, en la cual no solamente trabaja el profesional de la salud, sino que hace al individuo que tome responsabilidad en su salud propia, en su salud colectiva. Lo malo está en que muchos de los profesionales no explican esto al paciente y los pacientes no están interesados en saber esto. Entonces, yo voy a un consultorio y lo que hago es que me cure, porque me duele la muela, o porque me duele el ojo, o porque me siento mal. Y lo que me interesa es que me ayude con ese problema, no que me explique cualquier otra cosa. Entonces, el individuo, tanto como el profesional, no se centra en esta cuestión participativa, sino en cumplir o que me cumplan lo que yo solicito y nada más. Entonces, la educación en esto va a mejorar la interacción entre el profesional y el paciente. Pero para eso hay que educar, hay que psicoeducar a las personas y a la sociedad en sí que desconocen esta situación de la salud participativa. Se hace algo de trabajo con los comités locales, por ejemplo, los comités locales de salud, quienes nos ayudan a los centros de salud a fomentar la salud comunitaria. Pero, a ver, el trabajo es mínimo. Un grupo de 4, 5, 10 o 15 o 20 personas lo van a lograr muy poco para un grupo de 25,000 personas que son más o menos la influencia de cada centro de salud. Entonces, eso se debe guiar hacia la sociedad y hacia el individuo a que haya una corresponsabilidad en los procesos de salud, de enfermedad y de cuidado, de autocuidado. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cree usted que los factores biológicos, psicológicos y sociales son importantes en la salud mental y por qué? A ver, los factores, o más bien dicho, no les llamemos factores, llamémosles ámbitos biológico, psicológico y social. Tienen factores, tanto factores de riesgo como factores de protección. Al nosotros entender los factores de riesgo y de protección, vamos a darnos cuenta de que, por supuesto que son muy importantes para la salud del individuo, tanto la salud mental como la salud biológica. Si es que yo no tengo un buen alcantarillado, ¿afecta a la parte biológica? Claro que sí. ¿Afecta a la parte psíquica? Claro que sí. ¿Afecta a la parte social? Claro que sí. ¿Cómo afecta a la parte biológica? Si yo no tengo un buen alcantarillado, los desechos y todo va a traer enfermedades y plagas. De esa manera afecta a la parte biológica. ¿Cómo afecta a la parte psíquica? ¿A quién le gustaría vivir rodeado de desechos, con un mal olor constante,
con sitios no adecuados donde podamos caminar o donde podamos divertirnos o tener momentos de esparcimiento. Claro que va a afectar a la parte psíquica y a lo social, claro, pues. ¿Cómo podemos fundamentar una comunidad que ni siquiera puede gestionar sus desechos? Entonces va a haber un descenso en la calidad de vida del ser humano en los tres aspectos, por un solo punto. Entonces, por supuesto, los factores biológicos, psicológicos y sociales van a afectar a la salud mental siempre. Si nosotros tenemos factores protectores en estos ámbitos biológico, psicológico y social, vamos a tener una sociedad y un individuo mucho más sano. Si hay más factores de riesgo, vamos a tener individuos con mayores cantidades de problemas. Ok. La siguiente sería, ¿conoce usted el modelo integral de salud mental del Ministerio de Salud Pública y qué piensa del mismo? Claro, yo trabajo en el Ministerio de Salud, entonces lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? Y como te digo, en papel es muy bonito. Al escribirlo y al redactarlo y al leerlo, te suena a algo muy, muy bonito que se puede hacer dentro de la sociedad. Pero el momento de poner en práctica las situaciones, tienes muchos problemas, muchos conflictos, muchos frenos. Porque, por ejemplo, en el centro de salud, no es que solamente te dedicas a hacer salud mental, tienes que ser apoyo para los médicos, tienes que ser apoyo para los demás compañeros, tienes que hacer informes, no solamente atender pacientes, tienes que hacer la parte administrativa y tienes un montón de cosas que quedan fuera de esas líneas que están escritas en este modelo de salud integral y de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Ojalá algún día lo podamos lograr y que esas letras que están escritas ahí sean 100% realizables. Pero por hoy hay una brecha todavía muy grande para lograr alcanzar los objetivos que se trazan en este modelo. En algún momento lo podremos hacer, pero hoy no tenemos ni siquiera en algunas ocasiones medicinas. Entonces, si no cubre, si vas a un centro de salud donde haya deficiencia de medicamentos, ¿cómo podemos nosotros garantizar a la población salud? Ujú. Listo. La otra sería, ¿considera usted que es importante evaluar las relaciones interpersonales en salud mental? A ver, repíteme, por favor, ¿considera usted que es? Importante evaluar las relaciones interpersonales en salud mental. Debe haber una evaluación constante. Ningún proyecto, ningún servicio va a funcionar de forma categórica o en parámetros o estándares de alta calidad si no hay una evaluación constante. Nada, absolutamente nada va a funcionar si no hay una evaluación constante. El hecho de que creamos que alcanzamos el culmen de nuestra atención, que somos los máximos de los máximos, ya nos va a hacer fracasar. Ya nos va a hacer fracasar. Por eso la evaluación constante es necesaria para rectificar cualquier situación inmediatamente, lo más pronto posible. La Organización Mundial de la Salud nos dice que por cada dólar que nosotros invertimos en prevenir, ganamos 5. Nos ahorramos 5 en atender las situaciones problemáticas. Entonces, si nosotros, la única forma de prevenir es evaluar constantemente para darnos cuenta de dónde está la situación conflictiva. El eslabón más débil, encontrarlo. Pero para poder encontrarlo necesitas escudriñar. Y la forma más fácil de escudriñar es evaluar. Entonces, las evaluaciones deben estar constantemente dadas. Y así lograr un funcionamiento muy bueno. Listo. La última pregunta. ¿Cómo cree usted que los determinantes de salud influyen en la salud mental? A ver, las determinantes de la salud van a influir lógicamente en el estado de salud mental de los individuos porque, a ver,
hace rato estábamos hablando de este enfoque biopsicosocial en el cual decíamos que hay una afectación desde los tres puntos, del biológico, el psicológico y el social, a los individuos. Pero debemos manifestar que para cada uno de estos puntos hay determinantes o parámetros para alcanzar el bienestar, tanto en lo social como en lo biológico, como en lo psíquico, y si no se alcanzan, pues va a haber un desequilibrio nomás, pues, en primera instancia. Y en segunda instancia, si se acentúa mucho más fuerte esta situación, va a tener ya presencia de patologías. Entonces, las determinantes de la salud, si no son cubiertas, no va a haber salud, pues por eso se llaman determinantes. Entonces, las determinantes, si esto determino que debe existir para que haya tal o cual cosa, y si no tiene esas determinantes, si no tiene esos puntos, pues no va a existir lo que yo quiero nomás. Entonces, hay que guiar a las personas y hacerles dar cuenta nuevamente de que una parte no puede vivir sin la otra, de que lo social afecta tanto o puede afectar más que lo biológico, de que lo biológico puede afectar tanto más que lo psicológico, de que lo psicológico puede afectar tanto más que cualquiera de los otros puntos, porque están entrelazadas y por eso son determinantes. Si es que no se cumplen las determinantes, va a haber un desequilibrio. Entonces, ¿tiene influencia en la salud mental? Por supuesto que sí. Ya. Le agradezco mucho por esta entrevista y todo su conocimiento. Eh, es más para conocer los modelos biopsicosociales. Como usted dice, yo creo que también que el modelo biopsicosocial es el más completo, ya que influye mucho en el individuo y es muy importante la identificación, como usted dijo, de los determinantes de salud que vienen a ser, como usted, los factores de riesgo y factores protectores. Entonces creo que es muy importante trabajar y creo que el modelo que está más en auge ahorita es el modelo biopsicosocial, que es el más completo, el que estudia el individuo y como decía, los anteriores modelos son como que un poco más se centra solo en la enfermedad, en patologizar, en generalizar mucho al individuo. Entonces, le agradezco mucho por su conocimiento y por aclararnos algunas dudas que Gracias. teníamos. Gracias. Muy amables. Muy amable. Gracias.